Han llegado las historias que este país ha de saber. Porque en nuestra amada Colombia las mujeres del pueblo son sostén. Se rodean de las hierbas, sacan pecho y son de miel. Amamantan, sobreviven, se apapachan, son escudo ante la hiel. Alístense para ver lo que las magas siembran por doquier. Siembran la nación popular con la dignidad a granel y con la sabiduría indígena y negra sanan todo mal también. Sanan con arracacha, yuca, ñame, jengibre, ruda, hoja santa y hasta maguey. Mujeres pujanza de asadón, mujeres danzando perreo y hasta llorando con Juan Gabriel. Las mujeres colombianas, solitas o acompañadas, somos toda una manada que usted no se puede perder. Cada televidente que vea nuestro programa conocerá a estas damas que son la historia robusta del significado del ser. Porque usted, televidente, los presentes y no presentes deben tener presente que vinieron de una prodigiosa mujer. Bueno, estamos con una mujer inspiradora del Brasil. Quería preguntarte, ¿quién es Ray? ¿Quién es Ray Suárez? Bueno, yo soy una mujer negra, brasileira, que nací en el nordeste de Brasil, no estado do Maranhão. Un lugar donde hay una población afro-brasileira, afrodescendente muy grande y donde la cultura afroindígena es muy fuerte. Además, la resistencia afroindígena es muy fuerte. ¿Cómo ha inspirado tu carrera y tu literatura esa lucha antirracista en Brasil? Bueno, tanto mi carrera como mi literatura son atravesadas por la lucha antirracista. Porque soy como una mujer negra y viene del nordeste de Brasil. Tengo una referencia en mi ancestralidad, en mi familia, en mi comunidad, en mi lugar, en mi territorio de lucha y resistencia. Nós negros, sobretudo las mujeres, estamos hoy acá porque muchas otras antes de nós lucharon, resistiram e construíram caminhos para que nosotras pudiésemos caminar y llegar hasta aquí. Tú vienes a la Feria del Libro a presentar una belleza de cuentos que cuéntanos un poco más de qué se trata. Bueno, el libro que presento acá en Colombia, que se llama La mujer que parió un pez y otros cuentos fantásticos de Severa Rosa, que acá fue traducido por la editora Rey Naranjo. Es un libro de cuentos fantásticos y escrito a partir de mi memoria afectiva y de la memoria colectiva de las resistencias de las mujeres afroindígenas. Entonces, habla de mujeres, de la lucha cotidiana de mujeres, de la lucha que muchas das veces no se ve. A veces nosotros en la sociedad enxergamos solamente como lucha aquilo que se ve en las plazas públicas y no consideramos lucha la resistencia cotidiana de la cocina, de los quintales, de las casas, de las mujeres que se juntan para tecer, para coser, para cocinar. Gracias por estar aquí en este programa de Heroínas del Pueblo y que sigas construyendo e inspirando a nuevas generaciones en esta lucha antirracista que en tiempos de cambio en Colombia es fundamental. No sabes cuánto significa para este país narrarnos desde el Caribe, desde el Pacífico y desde Brasil y desde toda esta América Latina hermosa y diversa. Gracias. Y sin nosotras no hay lucha. Muy bien, muchas gracias. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que juzgáis. ¿Quién lo dijo? Mi chinita Sor Juana Inés de la Cruz, ella poeta
y monja intelectual. ¿Ah? La esperanza revolucionaria se encuentra en las mujeres abandonadas por la historia. Lo dijo la poderosa Angela Davis. Por eso hoy hablaremos de la pluma femenina y de la importancia que tiene escribir desde el feminismo popular para generar ideas, conocimientos, transformaciones de todas unas generaciones que vienen. Pola, Estefanía nos insertará en el mundo de las letras y las historias. Precisamente una historia que ella escribe en un libro, en un libro que rescata las voces de las mujeres populares, sus saberes, su forma de luchar por su autonomía, por su cuerpo y por la libre elección a la maternidad. Por eso hoy conoceremos las páginas que huelen al poder femenino. Y con ustedes, Estefanía. Bueno, yo me defino como una mujer popular, apasionada por la lectura, la escritura, por los proyectos colectivos y por la apuesta por una sociedad más justa y equitativa. Yo pienso que es muy determinante realmente mis raíces. O sea, yo vengo de un padre, de un hombre negro que rompió también como con lo que tenía él que hacer en su vida y se apasionó por la literatura, la escritura y la poesía y la literatura. Y de una mujer que es mi madre, una mujer muy inteligente, que le gusta mucho estar informada, inspiradora y con una clara libertad para las mujeres. Vengo de Yarumal, Antioquia, de un pueblo del norte, montañoso, y me identifico mucho con mi vereda, que es donde creo que en los últimos años de mi vida es donde me he sentido como más identificada en mi origen, en la vereda La Estrecha. Aquí sentadas en la Universidad Nacional de Colombia. ¡Ay, mi universidad! Claro que sí, mi universidad. ¿Y tu universidad? Mi alma mater. Y mi alma mater también. Estamos acá. Gracias de verdad a Estefanía Rivera Guzmán, de Yarumal, Antioquia, de Yarumal para el mundo, para la Universidad Nacional, para Bogotá, para este frío sabrosón. Hoy hablando de género, mi Goyis, qué maravilla, qué importante tema y qué mujer tan divina en donde vamos a poder encontrar por qué la literatura de género. No, y no solamente en la literatura, sino bienvenida, Estefa. Es un placer tenerte aquí en el programa. Para nosotras que venimos hablando en la línea del feminismo popular, es muy importante tenerte porque Estefanía, podríamos decir que vino de una estrella a la universidad y de la Universidad Bogotá, de Bogotá a Medellín y de nuevo a Bogotá. Entonces cuéntanos un poco esa parte de tu historia en esa vereda La Estrella de Yarumal y cómo una mujer campesina, una joven campesina llega a la ciudad a estudiar y la universidad pública le abre puertas, pero también me imagino todo lo que pasa allí, Pola, cuando uno viene de un mundo tranquilo, verde y viene a la ciudad. Claro, definitivamente para las mujeres que somos de pueblo o de provincia y que pues también tenemos una relación muy cercana con el campo, siempre migrar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades y de mejora de las condiciones de vida es difícil, ¿cierto? No solo por las relaciones con la familia, con lo cotidiano, sino también lo que implica los retos en la ciudad en términos laborales, pero también educativos. Sí, claro, yo recuerdo que yo llegué a la Universidad Nacional cuando empecé a los 15 años a estudiar historia y sentía que la universidad me iba a tragar. Fue, claro, un reto para mí en términos de comenzar a descubrir una ciudad tan grande, tan inmensa y con tantas posibilidades también, pero con tanto miedo de enfrentarse a nuevos contextos después de vivir en un pueblo pequeño como Yarumal, en la vereda La Estrella también, gran parte de la vida. Y entonces estudiar historia, ¿por qué? Porque uno siempre termina estudiando algo de acuerdo a un destino. Sí. Y también a unas motivaciones que le da a uno la familia, que le da a uno los amigos, el contexto que pasó. Sí, yo pienso que también el acercamiento como con la literatura y los libros para las clases populares, para mí yo lo siento como un premio, porque no es, y una oportunidad, digamos, excepcional, porque digamos que no es tampoco la regla. Yo siento que tengo ese acercamiento por mi familia y por mi papá, porque fue un hombre que realmente rompió con muchas tradiciones también de su familia, pues porque también de su familia era el único que estaba tan cerca de los libros y que le gustaba la poesía y escribir. Realmente él hizo una ruptura
como con la historia de su familia en términos de acercarse a la literatura, a lo bohemio y a la poesía. Creo que yo también lo heredé de esa parte, y por la parte de la familia de mi mamá también, un abuelo que le interesó también mucho la literatura, que no es tampoco, digamos, cuando una comienza a relacionarse afuera, se da cuenta que no es un acercamiento muy común tampoco, que fue lo que me encontré también como en la universidad y luego en los ámbitos laborales. ¿Dónde queda Yarumal y qué posición tiene Yarumal en medio de esa Antioquia tan grande, sí? Sí, Yarumal queda al norte de Antioquia. Es digamos que es un epicentro en términos económicos para el norte de Antioquia. También es un lugar de paso con la costa atlántica. Tuvo también una historia de conflicto armado muy fuerte, ¿cierto? En términos del marco del conflicto armado, pues, de los paramilitares, pero pues, también presencia, digamos, de otros hombres en armas. Y le ha tocado muy duro también como reconstruirse luego de muchos hechos fuertes de violencia. Sin embargo, es un pueblo con mucha gente trabajadora, pujante, berraca, campesinos. Cuando uno piensa en un municipio, en los municipios de Antioquia, Pola y Estefa y en Yarumal, uno siempre piensa que entonces allí solamente está el campesino que trabaja la tierra, pero que no tiene tiempo de leer. Y precisamente por eso quisiera en 2 minuticos que hablaras un poco más de tu papá, porque tenía su origen campesino, es decir, uno no deja de ser campesino por leer libros, por tener buena música, por tener buen gusto, que es lo que a veces en ese concepto clasista se confunde mucho, de que entonces la gente popular no podemos tener buen gusto, como si eso fuera una cosa exclusiva de ciertos seres malucos por ahí. Claro, de altas esferas, pero que son muy bajos. Sí, digamos que la familia de mi papá migra de una vereda que se llama la vereda Socavones, en un corregimiento de Antioquia, y migra a Yarumal, Antioquia. Y mi papá es el mayor de una familia campesina, de origen campesina totalmente. Y él empieza a explorar la literatura a través de la educación, a través de poder ingresar en el pueblo, en Yarumal, a la escuela. Y él se apasiona por la literatura. Y es muy curioso porque de su familia es el único, digamos, en términos de la dedicación a la literatura y a los libros. Bueno, y entonces ese amor por la literatura también se traduce en leer libros, que es una cosa que también en este país a veces se ve como si fuera exclusivo. Y como no es exclusivo, Pola, a ver, ¿cuál fue tu primer libro o de mujeres o feminista que te leíste? Pues yo me enamoré de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo decía, ay, una mujer escribiendo así qué cosas así tan enormes y efervescentes en un convento. No, una maravilla. Fue una literatura que me emocionó, que Pizarnik también fue una mujer que marcó mi vida, que marcó además mi literatura, mi dramaturgia y mi forma también de amar, sobre todo. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Y Estefa? Bueno, yo inicié mis lecturas en la novela latinoamericana. ¡Wow! Son mis favoritas las escritoras latinoamericanas, y son los libros de la autora Marise Condé, una escritora caribeña encantadora que habla y escribe sobre la experiencia del colonialismo, sobre las mujeres y el racismo. Yo no sirvo para esto, es que yo no sirvo para las cámaras. Me estás corchando mucho. Estoy en blanco, no. 3 mujeres escritoras que hayas leído. Diana Uribe, y una que me gusta mucho que es Margaret Duras. Silvia Federici, Bell Holz y Rita Laura Segato. Está el libro Gestos Textiles de Tania Pérez Bustos. Hay una compilación de Mara Viveros que es hermosísima. Y acabo de conocer a Estefanía, la autora del libro sobre anticoncepción en Medellín. Bueno, a mí me fascina Silvia Federici, Rita Segato y Alda Paz. Alfonsina Storni, Pizarnik, se me olvidó el nombre de ella. Pues yo leo, pero cosas científicas. La poesía de Emile Dickinson, por Dios. La escritora de Harry Potter. ¿Cuál es el nombre de ese libro que ha escrito una mujer que para ti es inspirador y maravilloso?
Mujeres que corren con los lobos. ¿Por qué? Pues porque es toda una revelación, realmente me cambió la vida. Fue La mujer habitada de Gioconda Belli. Nosotras que nos queremos tanto, ha marcado tantas generaciones sobre la sororidad, sobre el tener amigas, sobre el acompañarse en la vida, pero como de largo aliento. El diario de Ana Frank, una lucha muy brutal y la manera en que cuenta su vida y en la que prosigue todas las adversidades me parece increíble. Mujeres que corren con los lobos, pero se me olvidó el nombre de la escritora en este momento. La Casa de los Hilos Rotos fue la última que leí de mi amiga Angélica Morales. No, creo que no. A ver quién lee mucho. Mira, mi compañera, ella lee mucho. Y esa escritora feminista que para ti sea una representación, una inspiración. Para mí, Silvia Federici. Me gusta mucho en su lectura materialista, me gusta mucho en su análisis también frente a las opresiones. Feminista, Angela Davis. Ella tiene un artículo, ni siquiera es un libro, un artículo chiquito sobre la historia del jazz, que yo creo que para mí sintetiza lo que es hacer historia feminista. Estefanía Rivera, porque en serio sí es muy importante estas mujeres feministas jóvenes que hoy se atreven a cuestionar el sistema. Simone de Beauvoir. Sí, mujeres feministas, sí. Sí, ¿a cuál y qué has leído? Antonieta Mercuri, mi profesora de teatro, que me explicó todo. Y el respeto por la mujer. Pero esto no es una pelea hombre-mujer, es una lucha de clases. Entonces quiero preguntarte dos cosas para volver a lo que ha significado para una mujer del campo llegar a la universidad. Y es cuáles fueron algunas anécdotas en las que tú detectaste ese clasismo y ese racismo también, porque portas una forma en la que para cierta gente blanca, pues también es una forma precisamente de esa hibridación entre blanco, negro, indígena, claro, que nos pone en una combinación y uno puede escoger de dónde se quiere identificar. Tuve una etapa de mi vida en la que yo estaba como en un limbo, entonces yo decía, ¿yo cómo me identifico? O sea, con este ámbito intelectual burgués, que en definitiva las conversaciones teóricas como muy alejadas de la realidad y como también de escritoras que narraban las realidades de las mujeres. Cómo hacer esa relación entre la vida material y lo que se vive cotidianamente con la lectura o con la teoría. Y claro, o sea, volver, digamos, a Bogotá, una ciudad donde se ha construido también la política, sí, la intelectualidad y donde se ha gobernado siempre el país desde acá y que se tiene una perspectiva de cómo es el resto del país. Una imaginación, es un imaginario. Un imaginario. Se lo imagina. Claro, es muy difícil porque las lógicas del centro, tú todo el tiempo las tienes que retar y retar no solamente cómo se han pensado que eres tú. Y creo que ha significado un reto para las personas que venimos de otros lugares del país y que llegamos al Estado o que llegamos a trabajar también en instituciones acá desde el centro. Ha sido un reto también por ser pues una mujer popular, claro, obviamente, pues porque se minimizan esos saberes, porque se piensa y se tiene una preconcepción de cómo vienes de afuera, entonces acá no tienes idea de cómo se debe gobernar o construir el país desde acá, desde el centro. Precisamente hablando de acá, del centro, cuando llega Estefanía y hace su maestría sobre estos estudios feministas que son muy interesantes y resulta que en este momento ella desarrolla entonces un proyecto literario que habla de algo muy importante y a mí personalmente me interesa mucho porque habla sobre todo estos sistemas de anticonceptivos en los 60s y los 70s y allí hay una cosa importantísima que la gente tiene que conocer, que tú descubriste y que lo vamos de alguna manera a reconocer también en este libro que vamos a presentar. Entonces, háblanos de eso porque a mí me interesa mucho, de verdad. Sí, yo me interesé pues además por la historia de las mujeres, también por una referencia de mi tía Yolanda, que lideró en el norte de Antioquia el movimiento de mujeres del norte de Antioquia. Entonces yo hice como un match entre la literatura por el lado de mi papá y la lucha, digamos, de mi tía en términos del fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, la importancia de poder decidir. Y me interesé específicamente por
el control de cuerpo y la decisión de la maternidad. Wow. ¿Cuáles son esos discursos? ¿Qué les decían a las mujeres en la década del 70 y del 60 acá en Colombia, pero que todavía, digamos, actualmente pues prima? ¿Por qué las mujeres empobrecidas, los discursos están dirigidos, o las mujeres indígenas o las mujeres negras están dirigidos a que no se pueden reproducir mucho? ¿Por qué la élite construye un discurso para que las mujeres empobrecidas limiten el número de sus hijos y de sus hijas? Y obviamente en términos del sistema económico, de la precariedad de la vida, te lleva efectivamente a repensar mucho si quieres o no quieres ser mamá, más allá del deseo por las condiciones Exacto, económicas, claro. que eso no debería serlo. Si tú deseas ser mamá, pues el Estado debería garantizarte las posibilidades de poder ser mamá como Siempre. tú lo quieras. Exacto. Y si no lo deseas, también. Claro, me di cuenta que el Estado, pero también los discursos de otros países, de Estados Unidos, por ejemplo, están muy Ahorita. preocupadas por qué las mujeres pobres se están reproduciendo tanto, van a acabar con la riqueza del mundo. Wow. Hay una explosión Ay, demográfica, no wow. vamos a tener que comer. Mira tú, a ver, ¿Qué vamos a Todo es hacer? culpa nuestra. Y todo es culpa nuestra. Los pobres se están Las mujeres reproduciendo populares. mucho, hay que pararlo. Y tiene relación incluso con lo que pasa ahora, en términos de quiénes son quienes abanderan, por ejemplo, los discursos pronatalistas. Por Elon ejemplo, Musk o eso, todos los que invierten exactamente. mucho de su riqueza a través de las empresas de datos para avanzar en proyectos de manipulación genética, por ejemplo, para buscar que una clase social sí se pueda seguir reproduciendo como históricamente lo ha Ya hay hecho, una palabra. y los pobres no, eugenesia. Pero yo me quiero devolver a algo porque tú y tu familia hicieron un acto de desobediencia. Ustedes son muchos. Cuéntanos un poco Tengo una de familia muy esa grande. familia encantadora que no se deja permear, pero además de eso, pues sí, claro, sale adelante. Hay una responsabilidad de sacar a todo el mundo adelante, pero lo que genera esa cohesión, saluda a tus primos, a tus Sí. tías y a tu mamá. A o sea, mi mamá, aprovecha que este se ve espacio. todos los programas. Allá en La Estrella. está Un en la- saludo para mi mamá en la vereda La Estrella y para mi hermana. Ay. Y toda la familia, como Saludos a dice toda la Gloria. familia. Cuéntanos algo de qué hacen en familia. Una familia, nosotras somos pues una familia muy grande, yo creo que aproximadamente 60, 70 personas nos reunimos en las, por lo general 1 o 2 veces al año, en fiestas especiales familiares. Y yo pienso que realmente también ese tema de la búsqueda de los discursos de la anticoncepción tiene que ver precisamente con mi familia ampliada, o sea, porque es una familia muy grande, pero que ha tejido también a su interior y ha mantenido muchos lazos también de cuidado colectivo, que es realmente lo que los discursos del control del cuerpo de las mujeres y la maternidad ha impuesto, es decir, Exacto. las mujeres sin redes sociales, sin redes de apoyo para cuidar a sus hijos y sus hijas, teniendo que trabajar, ser exitosas, haciendo el doctorado, la maestría, con miles de cosas y de trabajo, pero sin una red de apoyo. Yo creo que la experiencia de mi familia sigue siendo una experiencia de tejido todavía muy fuerte, de apoyo entre todas. Para ir cerrando la conversación, yo quiero 2 cosas. Una, ¿cómo llegaste a ser una activista feminista, militante feminista, y con la organización que lo haces actualmente? ¿Y cómo ves estos tiempos de cambio y los retos en medio de esta transición democrática? ¿Cómo ves el feminismo popular? Yo conocí una organización que realmente me permitió ver las posibilidades como mujer popular como una potencia, no como culpa o como si fuera a traicionar mi clase popular, ¿cierto? Porque una vez se siente en ese nivel de acercarse a la teoría, a la literatura, que se está alejando de su clase popular, porque siempre ha estado asimilado con otras clases sociales. Y yo creo que esa posibilidad de construir colectivamente es una posibilidad de base para sostener realmente lo que deseamos en Colombia, que es un gobierno del cambio popular, Claro. que abarque toda la diversidad, que nos reconozca realmente como pueblo popular, como mujeres populares, pues que podemos saber de teoría, escribir textos, escribir sobre nuestra vida, investigar, saber de historia de las mujeres y proponer la construcción colectiva. Claro, entonces esas organizaciones que se hacen en Medellín y que además de eso bien, pues que en este caso fue la Red Feminista Antimilitarista, hoy Republicanas Populares. Eso, hoy que se llama Republicanas Populares. Creo que, Estefa, tú y con la conversación aquí con la Pola hemos podido tocarlo todo, ¿no? O sea, eso es lo que hace el poder popular, poder hacernos seres totalmente integrales, o sea, no somos fragmentados, somos seres que venimos de una historia, que venimos
de una historia que nos enorgullece. Entonces, maravilloso poder contar contigo, porque es contar con seres que vienen hace rato construyendo este país. Un país que uno no se aleja por leer, por entender, por tener la dignidad de contestarle a cualquier persona de esas élites que se va a comer empanadas de vez en cuando y después a decirnos que nos pagó el presidente por contestarles, poderles contestar con dignidad, con altivez. Eso nos lo da la seguridad de que nosotros no somos marginales y que tenemos todo el derecho de construir colectividad. Por último, unas palabras que Estefanía le pueda decir a esas nuevas generaciones de mujeres que creen que no tenemos que hablar de feminismo, porque yo las he escuchado por ahí diciendo que no somos feministas, que seguramente eso no es importante, que es una moda, y decirles por qué es tan importante saber que esto es patrimonio de la humanidad femenina y también una necesidad popular. Sí, yo creo que el feminismo popular es un feminismo para las mayorías sociales. Es decir, yo no podría decir que el feminismo solo piense en un sujeto, solo en las mujeres. Para mí, incluso en mi militancia, en mi trabajo, siempre hablo del feminismo popular como una apuesta para las mayorías históricamente que no han estado ni en los lugares de poder, ni en las posibilidades, ni en las oportunidades. Y creo que la posibilidad de construir un gobierno del cambio sostenido en el tiempo, el feminismo popular debe ser clave para ubicarnos realmente como una propuesta de país, como una propuesta de mayorías para defender realmente la dignidad de las mayorías, no solamente de las mujeres. El feminismo nunca se pensó solo como una reivindicación solo de las mujeres, no es una apuesta de cambio de la humanidad. Y yo creo que el feminismo popular es eso, es una apuesta por el cambio, por la dignidad. Así que pasen esa izquierda y digamos Claro que viva que el sí, poder que popular. viva el poder popular. El feminismo popular, que las nuevas generaciones entiendan. Por favor, que las diosas nos acompañen en este proyecto largo. Detrás de cada libro escrito por una mujer de la clase popular hay una historia de lo común. Hay una lucha por la estima, por derrotar frases como "eso no es para usted, usted no sabe". Al mundo popular lo han querido despojar del bienestar para narrarlo como marginal, como quien no sabe de leer ni de escribir. Por eso en cada letra escrita por mujeres negras, indígenas, campesinas, urbano-populares, hay un paso más para hacer visible la historia del pueblo, de lo común, de la dignidad, de las victorias, de las tristezas, de las nostalgias, de la cultura colectiva, de romper la hegemonía de un relato que narra a una parte de la nación, pero no a todas las naciones que componen la nación popular.